intentado comunicarte con tus emociones? ¿Realmente crees que alguna de estas emociones pueda ser negativa, tan negativa para ti que no te deja vivir? Algunas emociones de las más comunes suelen ser la ansiedad. Otras de las emociones más básicas, enojo, alegría, tristeza, miedo, asco, rechazo. Y hay otras emociones más complejas como frustración, como soledad, otras que necesariamente van combinadas, varias a veces entre sí, y otras veces simplemente sabes que no sabes. No sabes exactamente qué estás sintiendo y eso lo vuelve muy complejo. Vamos a aprender cómo comunicarnos con nuestras emociones, pero esto no es algo que tú estés como pensando en cómo transmitir, nombrar, no. Vamos a tratar de hacerlo desde el psicodrama. Y es una experiencia o un ejercicio que ponemos muchas veces en práctica en esta disciplina para poder hacer o dar salida a lo que no tiene nombre, lo que no podemos nombrar. Hablando del psicodrama, en realidad es una disciplina muy conocida, sobre todo en España, en Sudamérica, también Latinoamérica. En México no tanto. No es tan utilizada generalmente como parte de la psicoterapia. Hay algunos métodos psicoterapéuticos que utilizan bases o ejercicios del psicodrama, sin embargo, propiamente no se le atribuye a esta disciplina ese conocimiento. Y bueno, empecemos hablando justamente de las emociones. Cada una de nuestras emociones pues está conectando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, junto con el cuerpo. Entonces entendamos que estas emociones pues son como nosotros energía. Es energía que se dirige con alguna intención a todo nuestro cuerpo. Lo podemos sentir incluso a través de nuestros órganos o a través de algunas reacciones fisiológicas, ¿verdad? Y nuestras emociones, claro que están conectadas con nuestra mente, con el cerebro, ¿sí? Porque entendamos que mente no es igual a cerebro. Cerebro es el órgano donde se procesan este tipo de movimientos como las emociones. Sin embargo, la mente involucra todo nuestro cuerpo y dónde está el contexto, no solamente social, sino también físico, también a nivel biológico. El contexto tiene un impacto para nuestras emociones, ¿sí? Me gustaría, por ejemplo, si ustedes pueden comentar en este video, qué emoción es la que a ustedes se les dificulta entender, lidiar, expresar, ¿sí? Simplemente pues como en la apertura de este conocimiento de nuestras emociones, pues claro que habrá emociones que nos cuestan incluso más trabajo que otras, pero es importante conocer cuál es el mensaje de estas emociones, es decir, entender desde mi lugar, desde mi experiencia, qué es lo que estas emociones están tratando de decirme, de comunicarme y de compartirles que las emociones que están combinadas con esta energía de nuestro cuerpo son aquellas, digamos que energías que nos ayudan a gestionar lo que sucede en el ambiente junto con el cuerpo. En algunos estudios de psicología llegamos a observar que, por ejemplo, nosotros desde niños o niñas, desde bebés, pues obviamente no podemos gestionar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el cuerpo viene a hacer ese trabajo junto con nuestras emociones. Por ejemplo, pensemos, hay varios que me agradan mucho, ¿no? Pensemos que en un espacio donde hay demasiado barullo, demasiadas peleas, demasiado ruido, demasiada saturación de interacciones tal vez, pues no negativas, pero digamos interacciones bruscas, ¿no? Violentas le podemos decir, peleas, ¿no? Entonces un sujeto nuevo, es decir, un bebé, una bebé nuevas en este mundo, pues cómo lidian con todo ese ruido. Puede haber muchas sensaciones de inestabilidad, ¿no? De incomodidad, de temores ya desde nuestra biología, ¿verdad? Entonces, para abrir, digamos, un espacio, un campo en donde yo pueda respirar o sentirme un poco liberada o aislada de toda la interacción que está a mi alrededor,
puedo utilizar mi cuerpo hablando, por ejemplo, de los pulmones. Entonces, los pulmones o mi cerebro manda un mensaje a mis pulmones para que se amplíen, se hagan más, pues traten de jalar más aire para generar más espacio. Y ese mecanismo, digamos, de mis pulmones es inflamar, por ejemplo, pues mis bronquios, ¿no? Los alvéolos de mis pulmones, con la finalidad de maxificar, o maximizar mi capacidad de espacio, de tener aire. ¿Y cómo le llamamos a ese tipo de reacción? Asma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo te estoy poniendo el ejemplo de peleas de la gente, pero puede ser una situación que no sabemos exactamente a qué se debe, puede ser simplemente ruido de la calle, puede ser algo que para esa bebé o ese bebé pues resulte biológicamente amenazante, vamos a decirlo. Otro que les quiero poner el ejemplo que siempre lo pongo en mis consultas, a mis consultantes en la terapia, pues es que también en el caso, por ejemplo, de bebés que se enfrentan a puede ser sí la pérdida de la madre, pero más allá de eso es como la distancia o el alejamiento de la madre. Y la madre, pues que es el vínculo, obviamente, de cuidado, de contención, de seguridad en ese momento y sobre todo de alimentación, de nutrición, ¿sí? El contacto con la madre se hace a través de la leche materna, por ejemplo, ¿no? Así sea leche de fórmula, el acto de amamantar y alimentar es este vínculo que se crea, digamos, en las personas maternales, en los bebés, las bebés. Y lo que sucede es que cuando hay un alejamiento de esta mamá, el cerebro nuevamente pues detecta que de repente pues tal vez ya ha pasado mucho tiempo y no va a recibir alimento, ¿sí? O no lo está recibiendo constantemente. Tal vez pasan muchos periodos en donde se le deja sin comer, ¿no? O se van a una guardería y bueno, pues hay tiempos como muy específicos o medidos para darles a los bebés, etcétera, ¿no? Y esto que representa, el cerebro vuelve a mandar un mensaje al cuerpo en donde le dice, bueno, no estás recibiendo leche y pues yo estoy lanzando como que los otros procesos, ¿no? Los jugos gástricos, etcétera. Entonces lo que hace el cuerpo pues es una expulsión o una devolución de la leche materna y en ese, digamos que en ese ejercicio, en esa práctica, para nosotros tiene un nombre que es el reflujo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la sensación al devolver la leche? ¿Sí? O lo que había alimentado, por ejemplo, en ese sentido de la lactancia anterior, el esófago recibe esa información como si nuevamente estuviera siendo amamantado, ¿sí? El efecto que tiene lanzar el reflujo de vuelta para que vuelva a ser tragado o absorbido por el bebé o tenga esta sensación de que está siendo nuevamente alimentado, pues pueda garantizar al bebé y al mismo cerebro esa sensación de estar siendo alimentado o de estar sintiendo al menos el vínculo con la madre, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, observemos que la parte de nuestras emociones va conectado con nuestras sensaciones físicas y obviamente a nuestro canal de supervivencia, porque el cuerpo, el cerebro, siempre va a estar enfocado en sobrevivir. Un día más, un minuto más, una hora más, y basándose en esa expectativa, obviamente va a lanzar un montón de recursos biológicos para que nosotros podamos estar o mantenernos con vida ese minuto, esa hora, ese día, ¿no? Y es muy diferente, bueno, a la conciencia, ¿no? Que la conciencia o nuestra mente no siempre está tan de acuerdo con el cerebro o el órgano biológico, ¿no? En cuestiones de coordinarse. Bueno, entonces las emociones desde este punto de vista, desde muy en la infancia, incluso en el útero, ¿no? Materno, bueno, pues van conectados con esta raíz biológica para podernos sincronizar, digamos, y gestionar lo que esté pasando afuera de nosotros. Que si hay un alejamiento, hay un distanciamiento, entonces emprendo
una acción biológica y emocional para poderlo hacer. El llanto, bueno, pues es otra de las expresiones físicas obviamente más conocidas por nosotros, en donde el llanto establece esa comunicación o nos hace observar qué capacidad de respuesta tiene el llanto para nosotros y para las personas a las que estamos llamando con ese llanto, ¿sí? Entonces, bueno, entendamos por ello que la emoción me ayuda a gestionar algo que está afuera de mí y que de alguna manera amenaza mi supervivencia. Una de esas podemos encontrarlo justamente en la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad es una de las emociones más complejas para poderlas manejar a nivel, digamos, cotidiano, ¿no? Cuando alguien por primera vez está presentando ataques de ansiedad o de pánico o algunas reacciones físicas, hay desmayos, hay mareos, hay vómitos, hay temblores, hay movimientos corporales que no coordinamos al momento de estar en crisis de ansiedad, y sobre todo, y la más fuerte, que es toda la serie de pensamientos negativos, catastróficos, que son intrusivos, también le conocemos, porque representan pues el primer, digamos, camino o canalización para que el cerebro mande todas esas alertas sistémicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones nosotros estamos llevando una vida, un ritmo, algunas situaciones que a cada uno de diferente manera le impactan. Eso es muy importante para saber. Podemos estar las dos o muchas personas viviendo una situación en un mismo momento, en un mismo lugar, percibiendo y observando lo mismo, y el impacto en cada persona va a ser totalmente diferente. Porque el impacto no hace a la persona, sino que la persona hace al impacto. Entonces, cuando estamos en una situación de ansiedad, es una de las emociones mucho más complicadas de resolver, porque enseguida lanza unas respuestas motrices, psicocorporales, que no siempre podemos lidiar con ellas o gestionarlas en ese momento. Les digo, desde lo más complicado, pues obviamente desmayos, ¿no? Que es lo que más nos pone, digamos, como en alerta, bueno, desvanecimientos, náuseas, etcétera, y sobre todo esta necesidad de obviamente salir corriendo de un peligro que no está sucediendo y que mi cerebro, mi conciencia también está interpretando, ¿sí? Y otras que sí son literalmente peligros reales, ¿verdad? Es decir, si me encuentro realmente frente a algún asalto, me encuentro frente a alguna situación, alguna catástrofe, y obviamente eso sí implica para mí una respuesta orgánica, ¿no? La ansiedad. Y en realidad, bueno, yo creo que ustedes pueden escuchar de diferentes personas que se dedican al cuidado de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. También pueden encontrarse personas que están más enfocadas al desarrollo personal, que son coaches, terapeutas holísticos, pues algunos también relacionados con prácticas pues orientales, etcétera, que también se han enfocado a pues el cuidado, la atención, el descubrimiento de cómo lidiar o tratar con la ansiedad. Sin embargo, es algo único para cada persona y que necesita o requiere un acompañamiento y un tratamiento especializado. No es algo que siempre podamos resolver en una sesión o en una práctica o en una situación de medicinas ancestrales, ¿no? Hay diferentes espacios para poder tratarlos, pero sí es necesario que nosotros conozcamos que es único para cada persona, no se puede igualar y no a todos nos va a funcionar la misma situación. Obviamente la psiquiatría tiene un método, la psicología tiene varios métodos, y dentro de la psicología cada disciplina tiene varios métodos para tratar o lidiar con los ataques de ansiedad o simplemente la ansiedad. El psicodrama también tiene sus métodos, pero no solamente para la ansiedad, sino para cualquier emoción, ¿sí? El psicodrama, bueno, pues ya en otro video, incluso en la introducción, hemos hablado más de ello. Si tienen dudas, vamos haciendo material sobre eso, no se preocupen. Pero bueno, el psicodrama,
Una de las variantes que tiene es, a diferencia de otras disciplinas de psicoterapia, es que utiliza el cuerpo, utiliza la simbología y sobre todo utiliza la espontaneidad y la creatividad para atender cada problema, situación que llevan a cabo los pacientes, ¿sí? Hablando específicamente del psicodrama aplicado a la psicoterapia, el psicodrama pues se le conoce como bipersonal cuando es de 1 a 1, pero también se aplica a situaciones de pareja, es decir, de más de uno, de parejas, triejas, familias, grupos, obviamente cuando ya se lleva una parte familiar, por ejemplo, hablando dentro de la psicoterapia, o algún grupo en específico de algún, pues no sé, de alguna comunidad, ¿verdad? Y cuando ya lo llevamos a la parte profesional, que se lleva a los equipos de trabajo, a los equipos escolares y otros espacios, digamos, de más personas que se manejan, bueno, ya estamos hablando fuera de la psicoterapia, ¿no? Sino que es otra parte en donde se aplica el psicodrama. A final de cuentas, el psicodrama surge del trabajo con grupos y pero se fue obviamente agilizando una de sus facetas pues para la psicoterapia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trata el psicodrama la ansiedad y otras emociones, ¿no? Puede ser, les digo, no necesariamente emociones, cualquier situación de salud. Siempre lo tratamos, vamos a decirlo así, como algo vivo. Algo que tiene nombre, que tiene esencia, que tiene personalidad, que tiene voz incluso, y que tiene y merece ser visto, observado, tratado, atendido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta situación en psicodrama, el objetivo, digamos, que es que tengan voz, que podamos escuchar qué es aquello que lo puedan decir. Y si a veces no hay voz, e incluso no hay palabras para nombrar o ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, entonces se usa el cuerpo, se usa el canto, se usa la pintura, se usa la escultura, se usan las manos. Y cuando digo se usa el cuerpo es porque el cuerpo puede ir representando cualquier situación. Quiero representar la garganta, mi cuerpo completo puede ser la garganta. Quiero representar o quiero hablar sobre algo que pasó en donde nadie más estaba más que yo. ¿Qué más había en ese espacio? Pues había una planta, o había un cuadro, o había una puerta, o había una cama, o había un sillón. Bueno, puedo ser y representar ese sillón, esa puerta, ese cuadro, esa planta, para que desde ese lugar, entonces, pueda haber una narrativa, ¿sí? Puede haber una explicación, puede haber un ojo observador que observa más allá de cuando estoy solamente dentro de mi conciencia. Y para ello el psicodrama utiliza una herramienta que se llama inversión de rol. Y la inversión de rol es un mecanismo que podemos llevar a cabo en todas las sesiones porque es súper útil, pero es un mecanismo que también se le conoce en otras disciplinas como role-playing o algo así. Pero para el psicodrama, este ejercicio de cambiar de rol con otra persona, objeto, fenómeno, idea, incluso cualquier situación, sueño, etcétera, hay una especificación que sucede, un proceso que sucede en el ser humano que es el descentramiento perceptivo. Y entonces, al hacer nosotros este descentramiento perceptivo, es decir, que salgo de mi centro para percibir las cosas desde otro lugar, entonces se activan otros mecanismos mentales en ese proceso. Algunos mecanismos como el espejo, algunos otros mecanismos como la activación de mi yo observador, ¿sí? Entonces, eso permite que yo deje de hablar desde solamente mi lugar, como yo vivo las cosas, como yo las veo, como yo las interpreto, como yo las siento, y puedo establecer otro tipo de observación que no tiene que ver conmigo nada más, sino que tiene que ver con un contexto, ¿sí? Que tiene que ver con otras dimensiones en donde yo puedo expresar lo mismo que estoy sintiendo. Entonces, llevando a cabo este ejemplo,
En el psicodrama lo que hacemos muchas veces, uno de los ejemplos que yo aplico por lo menos en terapia que funciona fantástico, es invertir mi rol con la emoción que estoy sintiendo. No es lo mismo que tú hables de tu tristeza, de lo que te pone triste. Si yo te pregunto, bueno, ¿cada cuándo aparece tu tristeza? Y tú dices, bueno, pues todo el tiempo, cuando hago esto, cuando hago el otro. Bueno, tú estás hablando desde tu persona, ¿no? Desde tu lugar, cómo vives esa emoción. Pero ¿qué tal si de repente tú te conviertes en esta emoción, haces una inversión de rol con esta emoción, y entonces ahora tú eres la tristeza? Y tú como tristeza, siendo un ente, una energía dentro del cuerpo de esa persona, ¿sí? Un poco como lo que sucedería en la película de Intensamente. Bueno, de repente tú tomas ese personaje, tú eres la tristeza de quien está en esta consulta, y tú me vas a hablar tristeza cuando apareces, por qué apareces, en qué situaciones, cuándo te vas, en qué partes del cuerpo estás de la persona a la cual perteneces. Como tristeza, por qué necesitas de la persona a la cual perteneces, y una serie de preguntas que quien guste también puede comentar y le comparto. Y esta serie de preguntas lo que va haciendo es que yo voy respondiendo desde mi lugar de tristeza. Al principio cuesta trabajo, pero cuando lo voy agilizando, sale ya facilísimo para nosotros. Y entonces voy contestando desde el lugar de esta emoción, ¿sí? Y al mismo tiempo voy observando cómo era mi paciente, es decir, la persona a la cual pertenezco yo como emoción, ¿verdad? La voy observando o lo voy observando desde niño, niña, qué le parecía, aparecí cuando tal. Y empieza a surgir una serie de información que yo en mi posición de mi personaje, mi personalidad, no podría detectar, ¿sí? Es decir, que al activar la inversión de rol y al dejar fluir el descentramiento perceptivo, yo puedo entonces mirar y observar cosas, incluso recordar cosas de situaciones que vivo a través de mis emociones, que estando, digamos, o hablando desde mi lugar, como paciente, como persona, no detectaría, ¿no? Incluso me permite ir observando a través de esta expresión algunos momentos, instantes, cosas que incluso no recordaba pues en mi pleno juicio. Entonces, bueno, una vez que nosotros vamos platicando desde el lugar de la emoción, que esta emoción en sí va platicando, va conversando cómo es, qué necesita, qué hace que se active, qué hace que se vaya, en fin, toda esta serie de información. Después, cuando termino de hablar, termino de dar los mensajes necesarios, entonces regreso a mí y puedo entonces observar y darme cuenta de un montón de información que yo no era consciente de esta información. Pero además, al momento en el que yo estoy haciendo la inversión de rol, no tengo que cuidarme, no tengo que vigilar qué cosas digo, qué cosas pienso. Derribo de repente esos límites que tiene mi mente al momento de expresarme, y es como si yo estuviera hablando de otra persona fuera de mí, y reconociendo cosas que no habría reconocido pues estando en mi centro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la importancia que tiene la inversión de rol para las emociones, pero para cualquier otra situación en general, ¿no? Para observar incluso alguna escena, pues yo me voy colocando en el lugar de otras personas que estaban en la misma escena, o como les digo, de algún objeto, etcétera, si no había nadie más, y puedo entonces observar desde un punto de vista diferente lo que estaba pasando y tener otra perspectiva. Y lo que decimos nosotros, resignificar esa experiencia. De tal modo que cuando yo vuelvo en mí, puedo tener otra sensación totalmente distinta de ese suceso, incluso de esa emoción. Eso me permite
platicar incluso más abiertamente con mi emoción, entenderla y poder resolver de alguna manera en ciertos momentos cómo tratarla cuando siento esa emoción presente en mí, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las herramientas que el psicodrama nos permite experimentar de modo diferente nuestras emociones y cualquier otra situación. Obviamente siempre cuidada de un psicoterapeuta o una psicoterapeuta, pues que sea especialista en psicodrama, ¿verdad? Así que les invito, bueno, pues a experimentar de esta manera las emociones. Escríbanme, no olviden registrarse a mi canal, estaré subiendo mucha información al respecto, pero cuando no sepan ustedes tratar, lidiar con alguna emoción como esta que es la ansiedad, la tristeza profunda en cuestión de depresión, la rabia, ¿sí? El odio, el resentimiento, la frustración, el temor, miedo, ¿sí? Todo esto, angustia. Bueno, pues escríbanme qué emoción y vamos haciendo un video para cada uno. ¿Les parece? Espero que les haya gustado esta información y recuerden que todas nuestras emociones son válidas y necesitan ser escuchadas, necesitan ser atendidas y necesitan ser tratadas de la manera que necesitan para que puedan sanar en nosotros, sanar nuestra relación con esas emociones, y eso se va a reflejar en toda nuestra socialidad, nuestros vínculos cercanos y no tan cercanos, en la forma en la que trabajo, en la forma en la que estudio, la manera en la que me comunico, la manera en la que valido mis propias emociones y lo que estoy sintiendo sin depender de una validación externa. Confíen en ese proceso, en ese conocimiento que ustedes ya tienen y en lo importante que son las emociones, cualquiera que sea, placenteras o displacenteras en nuestra vida. Nos vemos en la próxima. Recuerden que yo soy Linda Lora y espero les guste este canal. Estaré subiendo más videitos, denle like y suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, igual como Psic Linda Lora, o me encuentran también como Psic Linda Lora MX. Bye bye.